Hoy en la historia. Hoy en la historia no podemos dejar de lado un episodio de los más dolorosos que hemos vivido en materia de violencia en Colombia. En las calles de la ciudad de Cali irrumpieron unos bandidos un día como hoy en el año 2002 y secuestraron a los 12 diputados del Valle, a los que finalmente les causarían la muerte en un hecho atroz. No sabe uno qué fue más atroz, si el secuestro o el asesinato de estos diputados a la Asamblea del Valle. Eso lo tenemos que recordar. Los acontecimientos se desencadenaron un día como hoy en el año 2002, cuando fueron secuestrados los 12 diputados del Valle del Cauca. Los sacaron de sus oficinas, se los llevaron con mentiras, con engaños, pero finalmente les declararon que estaban secuestrados y secuestrados los dejaron hasta el día en que les causaron la muerte de manera cobarde y vil estos miembros de las FARC. Solamente escapó uno de ellos, que ha tenido una participación activa en la vida colombiana después. Los otros 11 fueron acribillados a tiros por estos bandidos de las FARC. Y en un día como hoy, en el año de 1945, las tropas estadounidenses llegaron al centro de concentración espantosa llamado campo de concentración de Buchenwald. No sabemos cómo pronunciarlo correctamente y no está Sergio que nos corrija en estos días. Se escribe Buchenwald. Es el centro, el campo de concentración más grande, más importante, importante en el sentido en que mucho importa porque el dolor también importa. Pues ahí fueron martirizados muchos delincuentes, hasta que en el año de 1938 y 39 se volvió también un campo de concentración para los judíos. Muchos fueron los muertos, porque los que iban al campo de Buchenwald, muchos eran asesinados. No tenían cámaras de gas. Las formas de homicidio eran más rudimentarias, y por rudimentarios se entienden los fusilamientos principalmente, que se desencadenaron en Buchenwald durante todos los años de la guerra. En 1945, en un día como hoy, cuando penetraban las tropas de los Estados Unidos en territorio alemán, las tropas victoriosas, encontraron, vaya uno a saber si lo buscaron o simplemente se encontraron con él, el campo de concentración de Buchenwald. Los guardias nazis que estaban al servicio de semejante tragedia salieron huyendo. Los de Buchenwald se sublevaron y a riesgo de su vida se enfrentaron a estos guardias, y cuando las tropas estadounidenses llegaron a Buchenwald, que queda en las cercanías de Weimar, la ciudad de Goethe, de manera que cuando llegaron ya prácticamente la situación estaba estabilizada y los guardias se habían fugado, y lo que hicieron los americanos fue darle asistencia a los desgraciados que todavía sobrevivían y que fueron menos desgraciados de los muchos que murieron en el campo de concentración de Buchenwald. Un día como hoy, en el año de 1945, las tropas estadounidenses lograron liberar este campo de torturas atroces. Los judíos, en primerísimo lugar, dicen que murieron en ese campo de concentración 10.000 judíos, pero que muchos otros eran delincuentes comunes o supuestos delincuentes, enemigos del imperio nazi, capturados
en los alrededores o en muchos lugares de Europa. Por ejemplo, Francia mandó muchos prisioneros políticos, porque lo eran realmente, los envió a Alemania, donde tuvieron el peor de los finales. El campo de Buchenwald, el segundo en importancia después de Auschwitz, en las vecindades de Weimar. Recuerdan ustedes a Weimar, el lugar de Goethe. Por eso decía que lo mejor y lo peor del género humano, el pensamiento goetheano. Uno de los hombres más brillantes de todas las épocas es Johann Wolfgang Goethe, el grande escritor, novelista, pensador político, pensador filósofo. Uno de los más grandes de todos los tiempos nació en Weimar, en las vecindades, que era precisamente Buchenwald, que fue el segundo campo de concentración más importante que tuvieron los nazis después de Auschwitz. ¿Cuántos muertos? ¿Cuánta tragedia? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas familias perdidas? Esto no puede volver a suceder nunca más. Y sin embargo, estamos viviendo algo parecido con la invasión de Rusia a Ucrania. No hay campos de concentración, pero sí hay lugares de tortura, sí hay crímenes atroces, sí hay algo que se parezca al nazismo de los años 30 hasta el año de 1945, cuando fue finalmente derrotado por las tropas invasoras de los Estados Unidos, que lograron poner en libertad a los pueblos de todos esos lugares de la Europa Oriental, y particularmente a los que se encontraban en los campos de concentración del nazismo, como este de Buchenwald, que fue liberado un día como hoy, en el año de 1945. Hoy en la historia, en Ahora la Verdad, 9 de la mañana en punto. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. Radio Red, un sistema en donde la música suena con grandes artistas que seguramente recordará por siempre. Podrá desviarse la creciente de un río, podrá no haber más nubes en el cielo. Solo pico de maíz y ojos negros brillantinos. Medellín, 710 AM, lo mejor del vallenato. Cali, 1200 AM. Grandes baladas de los 60, 70 y 80. A ti, a lo que fuiste y lo que serás. Bogotá, 970 AM, los mejores artistas de la música tropical. Radio Red, grandes éxitos para todos los gustos. Radio Red, atrapa lo que vale la pena.